Este podcast llega a ustedes gracias a Properties and Constructions Multiservices. Bienvenidos a In Pursuit of Greatness Podcast. Yo soy su host Arismendi Martínez, como siempre, dando las gracias a todos por su apoyo a través de las redes sociales. Gracias por seguirme en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, en mi Instagram y TikTok. El día de hoy tenemos una persona muy especial. Tengo un agradecimiento hacia él porque en mis inicios en este tema del podcast fue uno de los primeros que dijo que sí a la invitación. Y de verdad, mi admiración, mi respeto. Hicimos un episodio que se llama Hope, donde hablamos de sus inicios, hablamos de la tragedia que tuvo y el comeback que hizo y su institución Hope. Él es José Martínez Opperman. ¿Cómo estás? Hermano, Qué bueno verte de nuevo. ¿qué tiempo? Duramos demasiado para volver. Nunca es tarde cuando se regresa. Pero gracias. Recuerdo que en su momento eso significó el mundo para mí, de que tú hayas venido y me ¿En dio... serio? Sí, y me dio un sentido de validez, como que, ok, esto tiene... Tú sabes que a veces uno hace pequeñas cosas que uno no mide el impacto que pueden tener en la vida de los demás. Y parte del propósito de andar en la vida haciendo el bien y comportándose de manera correcta es realmente eso, impactar la vida de las personas, aunque uno ni cuenta se dé. Hay veces que uno se topa con alguien en la calle y me dice, mira, ¿tú te acuerdas en tal año, tal caso que tuvimos? Y yo, no me acuerdo. Cónchole, yo y mi mamá te tenemos un agradecimiento grandísimo y eso es motivación suficiente para seguirlo haciendo. Así que gracias por decirme eso. Estaré aquí cuantas veces me necesites. Y para mí es un honor poder hablar con tu audiencia y poderle contar un poquito de las pocas cosas que hago. No, poca cosa no, son muchas cosas las que tú haces. Nos quedamos en la Fundación Hope. La última que te entrevisté fue del 2022. ¿Qué ha pasado desde ese momento? La fundación se mantiene activa con menos impacto que después de la pandemia. Surgió como una necesidad en ese momento y la tenemos ahí para momentos de catástrofes, ¿correcto? Es una forma de mi persona y los que me acompañan poder contribuir en momentos de grave necesidad. Actualmente se encuentra ahí y estamos esperando, con la gracia de Dios, que no ocurra ninguna tragedia más o ningún evento tan grande o que afecte tanto a la sociedad como lo hizo el COVID, para reactivarla. Ahí estamos todos. Ahora estamos manejando la iniciativa por el Estado Social Democrático de Derechos, que es un esfuerzo de un grupo de profesionales para opinar sobre eventos que marquen el ordenamiento jurídico nacional respecto de la Constitución. Hicimos unas cuantas opiniones respecto de las modificaciones constitucionales dadas ahora al inicio de este periodo constitucional, y la mayoría de ellas pues tuvieron buena aceptación. Y emitimos opinión también con el tema de la ley que pretende regular la expresión y difusión del pensamiento y compilarla toda en una sola legislación. Y creo que por esa vía también las observaciones que hicimos han sido prácticamente consensuadas por la sociedad. Ok, pero ¿cómo funciona? ¿Ustedes están compuestos de una organización? Nosotros somos una iniciativa compuesta por profesionales de distintas áreas. Nos reunimos y discutimos temas de interés nacional, como en el caso de la modificación de la Constitución y el caso de la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento. Siempre y cuando haya un ordenamiento que se pretende establecer para regular o limitar derechos fundamentales, ahí estará la iniciativa por el Estado Social Democrático y de Derecho. Ok, pero esa opinión, ¿hacia dónde la emiten? La emitimos de manera pública y la hacemos llegar a las entidades correspondientes. ¿Y qué tan efectivo es en este periodo? Mira, nosotros vimos la necesidad de aglutinarnos y en vez de opinar cada uno por separado, pues sumar esas pequeñas fuerzas para tratar de influir en las personas que toman las decisiones. Eso por una necesidad que hemos observado de que muchos de los interlocutores sociales y de gremios profesionales que tienen esa función han venido cayendo como en una especie de España boba,
No sé si por la colindancia con el poder de turno o por algún tipo de beneficio o lo que fuere, pero se empiezan a ver viejas, se empiezan a ver oxidadas, se empiezan a ver gastadas, y eso uno lo percibe en la forma en que la misma sociedad reacciona frente a las posturas que tienen estas organizaciones. Hay que respetarlas porque tienen bastante tiempo, pero es hora de que otros capitanes manejen los barcos. ¿Y qué tan difícil es esa lucha? Es un tema de tiempo y es un tema de relevo generacional. Eh, es muy sencillo. A los de mi generación, ahora nos ha tocado empezar a dirigir cosas, tanto socialmente como gubernamentalmente o empresarialmente. Y así pasará con tu generación, que creo que tú eres un poquito más joven que yo. Vemos ya figuras en el ámbito político y empresarial más jóvenes como una muestra clara de relevo que debe ser naturalmente necesario. Y eso es motivación también para que uno pues sepa que el tiempo llegará, hay que hacer su fila. Tú sabes que en la primera entrevista, me recuerdo que tú dijiste una frase, estamos en el 2022, tú dijiste que el sistema judicial es un reflejo de la sociedad dominicana. Y en ese momento como que lo entendí, pero no lo entendía. Pasan 2 años y estoy viendo esto que está sucediendo. Y yo dije, cada vez me acuerdo de ti. Mira, eh, nosotros tenemos que entender que las instituciones, los líderes y las agrupaciones que pertenecen al conglomerado que podemos llamar país, nacen de la gente. Y como nacen de la gente, tienen que parecerse obligatoriamente a la gente. Como tus hijos que se parecen a ti y a tu esposa. Las entidades y las instituciones nacen del pueblo mismo, y los partidos y los líderes y la justicia. Por lo tanto, tienen las mismas características que la sociedad. Entonces, bajo ese entendido, tú has comenzado a entender hoy, después que ya el espejismo fue difuminándose frente al crudo calor de la realidad, que la famosa lucha contra la corrupción y la impunidad no es más que una narrativa de carácter político, que no es cierto que existe ninguna independencia del Poder Judicial, que tampoco es cierto que exista una independencia del Ministerio Público, y que eso no es más que entretención para la gente, para que la popularidad del que gobierna en el momento aumente. ¿Por qué lo digo? No tengo ni siquiera que justificarlo, ya los hechos están ahí. Hemos visto los tratos diferenciados en procesos que son iguales. Hemos visto cómo para unos casos se utiliza la comunicación del Estado, inclusive, para utilizar la justicia como un medio de guerra, al contrario. Sin embargo, en otros casos, cuando corresponden a los que son más colindantes con el poder de turno, vemos que eso no ocurre. Entonces, ahora la sociedad tendrá una gran oportunidad para contrastar si lo que afirmo es cierto o es falso. ¿Por qué? Porque se habla de una supuesta estructura criminal que agarró el Seguro Nacional de Salud, SENASA, y pues aparentemente allí se cometieron actos que pueden ser objeto de investigación y de juzgamiento. Y qué gran oportunidad es para que en esta ocasión sí se aplique el debido proceso. Y aunque se haga, igual recibirá críticas. ¿Por qué? Porque la sociedad dirá, bueno, pero con unos de una forma y con otros de otra. Pero yo prefiero esa crítica. ¿Por qué? Porque me lleva más a la legalidad, a lo correcto. Es una crítica que recibirán los miembros del Ministerio Público en su momento, pero la sociedad quedará mejor si así sucediese. Si se aplica el mismo libro, pues entonces seguiríamos criticando el abuso de los procesos judiciales en contra de los derechos fundamentales. Yo he repetido y sostengo, para someter un caso de criminalidad organizada respecto de administración pública,
no hay ni que allanar ni que apresar, y menos de madrugada, porque las estadísticas que están ahí, de todas las personas que han sido sometidas hasta el momento, más de 100, no hay una sola fuga. No hay un solo proceso detenido porque un imputado se encuentra huyendo o en rebeldía. Entonces, eso te quiere decir que lo que se decía desde el inicio era lo correcto. No podemos apresar para investigar. ¿Mm? Y el estado natural de cualquier persona investigada en un proceso penal es la libertad. Pero bueno, complejos temas, ¿no? Entonces, te pregunto, vemos, caso Yese, caso Senasa, vi ahí que le redujeron la condena al responsable del asesinato de los evangélicos. Entonces te pregunto, ¿verdaderamente existe la justicia? Bueno, por definición sí, correcto. Y la justicia como tal es un instrumento de la sociedad para limitar el comportamiento de los seres humanos. Y cuando tú estableces una condena por algún hecho que está tipificado como restrictivo o como prohibido, pues ya esa es la sanción que el Estado ha determinado. Si esa sanción se cumple, pues ya no podemos hablar de injusticia. En el caso de una reducción de condena, tendríamos que ver cuáles han sido los motivos que llevaron a un tribunal a hacer eso. En el caso que tú me planteas de Jet Set, es un caso que todavía se encuentra en una fase preliminar de investigación, gravísimo. Ese hecho es un hecho quimérico, impensable. Si alguien podía definirlo en los libros, creo que jamás hubiera imaginado que una tragedia de esa magnitud podía haber ocurrido. Sin embargo, el proceso existe. Lo que hay es que ver cuál será el resultado final de ese proceso. Los procesos judiciales son largos y tediosos. Primero, porque buscan limitar un derecho fundamental del procesado, y esa presunción de inocencia que le reviste a los ciudadanos es un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental, a través del proceso, que es el proceso penal, debe ser sometido a ciertas fases para que esa presunción sea rota sin que exista duda. Entonces, eso es lo que realmente hace una sociedad fuerte. Tú ves en los Estados Unidos cómo pasó el tema de Sean Puffy Combs o P. Diddy, donde fue sometido por crímenes graves, ¿verdad? Sin embargo, la misma sociedad, a través de un jurado, sistema que no existe aquí, entiende que había que desechar algunos cargos y solamente mantener otros, y se habla de una condena de 4 años. Entonces, la justicia y la respuesta de la justicia formal no es la justicia que usualmente quiere el pueblo. Sin embargo, cuando los actores políticos utilizan la justicia como medio para promocionarse, la sociedad no entiende la diferencia entre una cosa y otra y se mantiene todo el tiempo desencantada, tanto de los políticos como del propio sistema de justicia. Y eso es el sentimiento que nosotros estamos viviendo hoy como sociedad. O sea, tú me estás diciendo que la justicia es subjetiva. Siempre lo ha sido desde el punto de vista social. Es objetiva en el proceso, porque debe ceñirse a la valoración de las pruebas, y esas pruebas tienen que estar concatenadas con la sentencia y valoradas sobre las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Ok, nosotros como sociedad, como población, ¿cómo podemos darnos cuenta de que están utilizando la justicia para esto, para temas políticos y abuso de poder? Tú te das cuenta cuando en un proceso penal que se decía era blindado y habían 43 imputados, la mayoría de esas personas fueron descargadas, y los que fueron condenados se encuentran en su casa, nunca pisarán las cárceles, porque simplemente aceptaron un acuerdo para no someterse a la tortura del proceso penal. Entonces, cuando tú observas esa realidad, tú te das cuenta que realmente la justicia punitiva en la sociedad actual y sobre el estado político de las cosas que vemos no se está ejerciendo con objetividad, sino con la finalidad de aplastar, avasallar, con una finalidad y un rédito evidentemente político. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Estar pendiente a esas actitudes para no aplaudir a quienes patrocinan ese tipo de cosas.
Por ejemplo, y vamos a ponerle el cascabel al gato, como decimos por ahí. Yo me pregunto, ¿por qué hoy la Procuradora General de la República no habla tanto como hablaba en el 2020? Yo me pregunto por qué no se somete al escrutinio de la prensa. ¿Por qué no le permite a la prensa hacer preguntas? ¿Por qué anda corriendo en los pasillos para no detenerse a hablar? Cuando antes hacía ruedas de prensa en las escalinatas de los pasillos del Palacio de Justicia. Y eso tiene una razón muy clara. Y es que hay muchas preguntas sin respuestas respecto de la vulneración de derechos fundamentales y de la utilización del proceso con fines políticos. Y eso no va a obtener una respuesta, porque simplemente se recluyen en sus habitaciones, desde sus oficinas y sus despachos, y toda comunicación que hacen es meramente fabricada y llevada a cabo por sus departamentos de prensa. No dan la oportunidad de que la prensa libremente pueda preguntar o inquirir. Por ejemplo, sería bueno que la Procuradora General de la República le responda a la sociedad dominicana por qué ordenó unas alertas migratorias ilegales a finales del año 2020, que dieron al traste con la condena del Estado Dominicano, y de los bolsillos de nosotros se está pagando una penalidad de 30,000 pesos diarios a un investigado de un caso, a un imputado de un caso, hasta que entreguen el famoso listado que fue generado en la Procuraduría General de la República y enviado a la Dirección General de Migración. Entonces, eso necesita una respuesta. ¿O qué vamos a esperar? Que pase como en el caso de Impacto Urbano en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que fue un caso que manejó la administración de Roberto Salcedo, que le pusieron un astrente diario hasta que devolvieron unas minivallas que había quitado de manera arbitraria. Nunca lo hizo y ahora se deben miles de millones de pesos. Entonces, esos comportamientos de las personas que ejercen esas posiciones son lo que la sociedad debe ponderar. Y debe ponderarlo seriamente, porque son los que nos dan a entender a nosotros si lo que nosotros estamos viendo es fruto de la realidad o fruto de una construcción meramente comunicativa y mediática. Vamos a especular. Porque lo que tú me estás describiendo ahora mismo es un títere. Alguien que está haciendo lo que le está ordenando. O tú sientes que esa persona está actuando de manera así por forma independiente, o existen intereses que salen fuera de su control, que lastimosamente tiene que obedecer las órdenes. Te voy a poner un ejemplo. Y es un ejemplo incómodo porque es una persona que tengo le tengo aprecio personal. En el caso del desastre de los semáforos en la República Dominicana, que se denominó el caso del Intran, las personas investigadas fueron sometidas a medidas de coerción, prisión preventiva, y al mes fueron enviados a su casa, o al mes y medio. ¿Usted sabe cuántos meses duró Adán Cáceres preso en una solitaria en la cárcel de Najayo? Un general de 3 estrellas de la República Dominicana. Ungido de la presunción de inocencia hasta el día de esta entrevista. Más de 18 meses. Más de lo que establece la propia norma. ¿Y usted sabe qué se argumentaba cuando él pedía el cese de su medida de coerción? Que ese plazo no era mecánico, que tenía que ponderarse otras aristas del caso. Y yo me pregunto, ¿qué ha lacerado más la sociedad dominicana? Si una dieta que supuestamente se robaban entre los mismos militares y unos supuestos especialismos que nunca se pagaban, o el desastre que nosotros tenemos con el tránsito, que le cuesta a la sociedad dominicana cientos y miles de millones de pesos diarios. Porque si el tránsito fluyera, usted gastará menos gasolina y durará menos tiempo en llegar a su trabajo. Entonces, cuando la sociedad empieza a contrastar esa diferencia en el trato, esa diferencia entre los procesos, se da cuenta que la justicia que se pregona no es tan justicia como parece. Pero es lo que te digo. Existen intereses detrás. El mundo se mueve por intereses, incluso la justicia. Nosotros en las universidades nos enseñan que la acción es motivada por el interés. Es decir, las partes son las que motorizan las acciones. En este caso, en el caso de la justicia actual, la independiente, que de independiente no tiene ni la I, usted se da cuenta de que
han motivado los casos que les convienen. Los que no los han motivado. Yo recuerdo con sorpresa radical escuchar a los procuradores generales actuales decir en un programa, creo que de CDN, si mal no recuerdo, justo al inicio del gobierno del PRM en el 2020, que venía un Odebrecht 2.0. Lo pueden buscar, ¿eh? Estamos en el 2025, llegando al 2026. Y han pasado muchísimos otros casos y ese no. No sé cuáles serán los motivos, pero nadie va a un programa a anunciar un caso y posteriormente lo engaveta o lo desaparece. Y eso sucede por los intereses que usted mencionaba. ¿Cuál era el interés en promover ese caso más que el caso Antipulpo, por ejemplo? Que una de las primeras personas que dijo que llamar o relacionar actividades humanas con animales era violatorio de la dignidad humana fui yo. Y me quisieron comer en las redes sociales. Posteriormente el Tribunal Constitucional me terminó dando la razón. Entonces, ¿qué decirte? La evidencia es incontrovertible. Y frente a los hechos notorios, no hay que probarlos. Yo te voy a ser sincero. Para mí no hay esperanza, pero para ti existe hope. Mira, yo creo que la fe, que es la creencia de lo posible en el futuro para el beneficio personal y del espíritu, no debe perderla al pueblo dominicano. Y aquí sí que quiero hacer un énfasis. Si la sociedad termina perdiendo la fe, nuestro destino es oscuro, tan oscuro como el de nuestros vecinos. No debemos perder la fe, porque primero esto es un pueblo creyente en Dios, y segundo, creo que la sociedad se merece un líder que esté a la altura de lo que la sociedad demanda y requiere. Un líder que tenga respeto, que su palabra valga, que no diga una cosa hoy y mañana otra, que no prometa y prometa sin hacer, que no tenga tachas, que la sociedad lo vea con buenos ojos. Y ese personaje puede que exista. Yo no sé cuál es hoy en día, pero la sociedad está ávida de líderes nuevos, de personas que puedan traer un poco de esperanza a la sociedad de resolver sus problemas. Yo siempre reflexiono sobre cuál sería el gobierno perfecto. Y la característica más simple de ese gobierno perfecto o acercándose a la perfección sería que no diera noticias. ¿Tú te imaginas lo chulo que sería vivir en un país donde tú no te sientas abrumada por tanta cháchara política? Donde uno no se sienta que cada vez que uno mira para algún lado, un logo institucional, un mequetrefe funcionario anunciando disparates, el otro contradiciéndolos, y en eso se pasan los años de gobernar, anunciando lo que no han hecho y vitoreándose de lo que pasa de manera natural. Y yo creo que la sociedad tiene ese derecho de tener esos nuevos líderes, y ojalá que surjan, y ojalá que saquen la cabeza y los dejen pasar, porque sinceramente que si perdemos la fe, estamos feos. Creo que yo estoy viendo ahora el panorama político. Tú sabes que en el 28 se van a reelegir los que están, quieren volver los viejos. Entonces esa nueva camada que tú haces el llamado. Mira, hay algo preocupante que yo he venido observando, y es que mientras la popularidad del gobierno baja, los otros partidos no suben en popularidad. Lo que quiere decir que la gente no se siente identificada con los partidos tradicionales. Bueno, o no en su generalidad, ¿verdad? Hay una franja que no encuentra allí un reflejo de sus propios intereses y de la propia visión que tiene de la República Dominicana. Y me da temor eso.
Me da temor a que un populista pueda sacar la cabeza y ser electo por el desprecio que estamos teniendo de la clase política. Mira, yo decía, relajando con unos amigos, que aquí bastaría con que una persona se pare como candidato y haga 2 propuestas para que la gente salga loco a votar por él. Primero, que va a hacer una auditoría a la sede a ver si es verdad que a la gente le cobran o no la factura de la luz como es. Yo creo que el que proponga eso, la gente va a salir en masa a votar por él. Y segundo, eliminar toda esa cháchara de comunicación que tiene el Estado Dominicano. Si una gente sale y propone esas 2 cosas, la gente va a decir, cónchale, pero cuidado. Entonces, no quisiera yo que alguien, meramente populistas que hay ahí merodeando los partidos pequeños, incluso fueron algunos candidatos y tratan siempre como de colarse dentro de la franja más descontenta de la sociedad. No quisiera que alguien sin las condiciones realmente de fondo y de corazón y de valores familiares y valores éticos sólidos pueda alzarse con la presidencia de la República. Ojalá que el destino nos libre de eso. Entonces, háblame de la nueva orden dominicana. La antigua orden. La antigua orden, perdón. Pero valen otras cosas. Mira, la antigua orden dominicana es un movimiento nacionalista que ha surgido por una necesidad, no diría que ha surgido ahora, sino que ha decollado en estos últimos años frente a la avalancha de migración ilegal de vecinos haitianos hacia el territorio dominicano. Y ese discurso nacionalista es un discurso que prácticamente antibalas, como yo diría, porque es difícil tú sentarte conmigo a justificar como un sector le pide al gobierno que violente la ley de migración, por ejemplo, para que hayan personas disponibles para trabajar. Es como yo a veces digo, es como que hay un sector económico que fundamentó su modelo de negocio en base a la violación de la ley, ¿verdad? Es como si fuera el narcotráfico, ¿verdad? O sea, que mi modelo de negocio está basado en la violación a la ley. Mi modelo de negocio está basado en base a la violación de la ley de migración. Correcto. Y yo le estoy pidiendo al Estado que me ayude a que se siga ese patrón. O sea, eso es vergonzoso. Yo no me gustan los retos, pero yo retaría a cualquiera de los que por convicción o por contrato defienden esas posturas. Porque no hay forma de justificarlo, ni moralmente, ni éticamente, ni jurídicamente. Entonces, la antigua orden ha surgido como una necesidad y como una forma de llamar la atención, a la sociedad sobre el descontrol que hay con el tema de la migración. Una muestra de eso es que el propio poder político se ha puesto en movimiento respecto de algunas cosas que se han denunciado de la antigua orden dominicana y se han hecho visibles. Y la antigua orden sigue trabajando. Ángelo Vázquez es un joven espectacular que de verdad que ojalá que algún día puedas invitarlo a este programa para que tus fieles seguidores puedan escuchar de su viva voz cómo la simpleza de un dominicano puede llegarle a la mayoría de nosotros respecto de algo muy sencillo. La patria es el sostén de todos. Vi que juramentaron ayer a 100. Sí, es un proceso constante de juramentación de personas que muestran interés sobre este tema, porque es que los tenemos encima por todos lados a los inmigrantes indocumentados y ya empieza a hacer ronchas, a hacer problemas en las pequeñas comunidades, en los barrios, ya empieza el tema a aflorar de manera más natural, ya es muy difícil de tú tapar. Nosotros analizábamos en estos días, y te lo voy a decir a ti aquí, la realidad de un lugar que queda en la provincia San Pedro de Macorís, especialmente en el municipio de Guayacanes, en Juan Dolio. Se llama El Tanque. Eso es otro Friusa. Y
no quisiéramos tener que hacer una marcha en ese lugar para que las autoridades entiendan que ese lugar está fuera de control. Invasión de terrenos, pocos espacios en las pocas escuelas que hay en la zona para los dominicanos, empieza a generar roncha con los comerciantes informales, los motoconchos en las paradas, personas sin documentación manejando motocicletas, transportando otros ciudadanos. O sea, es un tema complejo. Yo soy de opinión que el tema de la protección de la soberanía nacional y de la identidad nacional respecto de la migración haitiana también es un tema importante para cualquier candidato que quiera ser bien visto de cara a las elecciones del 2028. Y fíjate algo, es un tema tan difícil de tratar para los políticos, porque a quienes afecta de manera directa son a los empresarios que financian campañas electorales, que tú no conoces la opinión de ningún presidenciable sobre ese tema. ¿Tú has escuchado un candidato presidencial o un precandidato o un aspirante a precandidato decir sobre el tema del control migratorio? Brilla por su ausencia ese tema, salvo uno del PLD. Y claro, el heredero del tirano, que también tiene ese discurso, pero se sabe que lo de él es un discurso, no es un sentimiento como tal. A mí me gustaría saber la opinión de Yayo San Lobatón sobre el tema de la inmigración ilegal, porque entiendo que es un joven, ya no tan joven, ¿verdad?, que está extremadamente bien preparado y tiene una gran estructura, según dicen. Me gustaría saber la opinión de Carolina Mejía Gómez o de la vicepresidenta de la República, Raquel. Pero también me gustaría saber la opinión de David Collado sobre ese tema. Conozco más o menos la opinión de Omar Fernández, que va bastante alineada con el tema de la protección de la soberanía, con una visión bastante equilibrada sobre el tema. Porque hay que entender que una cosa es la protesta social sobre el descontrol de ese tema y otra cosa son las políticas públicas tendentes a controlar el tema bajo el respeto de los derechos fundamentales y los tratados internacionales que rigen ese tipo de actividades. Entonces, creo que sobre la base de eso, él ha dado varias opiniones. Pero me gustaría también escuchar la opinión de Francisco Javier García. Me gustaría escuchar la opinión de Soraima. Entonces, no lo harán, no por ahora, hasta que no aseguren su precandidatura y aseguren los fondos de sus campañas. Eso yo te lo aseguro. De la antigua orden, ¿qué tuviste o qué te llamó la atención de esa organización para tú unirte? Porque cuando tú te uniste, a mí me dio la confianza de que era una institución seria. Mira, ¿qué ponderé? La necesidad. ¿Qué ponderé? El momento. ¿Qué ponderé? La subsistencia de la sociedad como la conocemos hoy. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Y esta es la segunda vez que lo pongo, me voy a arriesgar porque la primera vez pensé que me iban a hacer cancel por eso. Si tú tienes un vaso de jugo de naranja, correcto, que representa a la sociedad dominicana, que tiene 11 millones de habitantes, 11 millones de gotas de color amarillo, ¿verdad? Y a eso tú le pones el 25% de azul de metileno. ¿De qué color se convierte ese vaso? ¿O en qué se convierte ese vaso? No es ni jugo de naranja, No. ni es azul de metileno. Lo que sabemos es que tendrá un color raro, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando a una sociedad tú le metes el 25% de inmigrantes, para ser conservadores, tú le metes 3 millones de... Conservador, sí. Tú le metes 3 millones de haitianos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a mezclar las culturas? Los niños no conocen de diferencias por origen. Tú juntas a dos niños, lo que ellos van a compartir y a disfrutar su niñez y a jugar.
Pero cuando inviten a un cumpleaños a uno y a un cumpleaños a otro, o cuando se junten en actividades del propio colegio, una cultura irá mezclándose con la otra. Ahora nosotros tenemos un término para designar a los hijos de dominicanos con haitianos y viceversa. Dicen arellanos, coloquialmente, una frase que aprendí hace apenas unos meses. Entonces, lo que está en juego actualmente con el tema de la soberanía nacional y el desastre que está pasando en Haití es la propia República Dominicana como nosotros la conocemos. Y esa fue la motivación suficiente para yo decir, ¿tú sabes qué? Hay que dar un paso al frente y hacer algo. Desde mi casa no era suficiente sufrirlo callado o a través de las redes sociales comentando. Así que a ese que nos ve y que nos escucha a través de tus medios, le puedo decir, muévete un poco. Haz algo, tal vez no por ti, porque tal vez tú piensas que las cosas no cambiarán tan rápido. Hazla por la sociedad que tú le vas a dejar a tus hijos. Por cómo tú quisieras que el futuro de tus hijos sea en tu propio país. Yo sé que la expectativa de muchos dominicanos jóvenes es irse de aquí. Pero yo creo que la República Dominicana todavía tiene muchas oportunidades. Y es un país en pleno desarrollo económico y es un país con grandes oportunidades. Y si entre todos los dominicanos hacemos lo correcto y lo que conviene a la sociedad, no a los grupos políticos, creo que el futuro de la sociedad dominicana es venturoso y positivo. ¿Tú entiendes que estamos a tiempo? Yo entiendo que estamos a tiempo. Yo entiendo que sí. El pesimismo no debe embargarnos, y ahí te mencionaba la fe ahorita. Hay que mantenerse pendiente, porque yo entiendo que todavía hay mucha gente con muy buena voluntad, hay mucha gente con muy buen corazón, dispuesto a hacer lo que sea para que la sociedad persista y mejore. Yo creo que también algo que ayuda a movilizar la fe, eso de tener evidencia, pero como lo que acapara las redes sociales son cosas negativas, uno no ve evidencia de cosas buenas y de que puede cambiar. Lo que pasa es que ahora mismo nosotros estamos en una ausencia prácticamente total de liderazgo. Mira, a mí me da una pena ver cómo una parte de la sociedad se refiere al presidente Abinader en las redes sociales. Porque entiendo primero que tal vez no es merecedor de todo eso. Segundo, el hombre es él y sus propias circunstancias. Y tercero, gobernar un país tampoco es tan sencillo. El problema es que los políticos actuales se vuelven precios de su propia narrativa, Arismendi. Hablan tanto y dicen tanto que cuando la realidad del cargo les arropa, quedan atados de manos, pies y boca. Entonces eso genera un descontento en la sociedad que lleva a gente a insultar, denostar a personas que tal vez tienen buena intención, pero que no han sabido administrar la sinceridad de una forma tal que le permita pararse frente a una cámara y decirle a la sociedad dominicana, no puedo, no pude, me equivoqué. Y asumir esa responsabilidad es lo único que pudiera, frente a un liderazgo lastimado, entender en la sociedad o hacerse entender en la sociedad de que todavía queda un poco de respeto. Pero cuando, en vez de hacer los mea culpas, lo que se hace es que se justifica lo injustificable, la sociedad lo que hace es que se indigna. Y yo creo que la sociedad dominicana ahora mismo está indignada. ¿Sabes que te quiero hacer una pregunta muy, muy personal? Yo no quise preguntarte en el momento porque, imagínate, tienes muchas cosas. Pero cuando tú alzas tu voz, que viene alguien en otro medio a desacreditarte a ti de cierta forma, a desmeritar lo que tú estás diciendo y algo que tú dijiste, que alguien trata de embarrar tu nombre, lo que tú has construido en 20 años y el proceso judicial no te ayuda. Entonces, coño, ¿cómo tú tienes fuerza para...? Tú sabes de lo que te hablo, ¿verdad? 100%, mira, y eso es algo de lo que te acabo de hablar ahora mismo. O sea, una vez yo me sentía agobiado porque estaba recibiendo crítica por algo que había dicho sobre lo que yo pienso. Porque yo no hablo sobre lo que el otro piensa, sino sobre lo que yo pienso.
Y yo estaba llegando a Punta Rusia. Yo venía con un amigo y él dice, coño, pues tú tienes rato callado. Le digo, "Concho, vengo viendo esa vaina de las redes sociales. Tanta gente hablando disparate". Me dice, mira, mira abajo de esa mata ahí. Y habían 4 tigres. Eso era un día de semana, andábamos en trabajo. Me dice, esos 4 que están ahí, están chateando por las redes sociales y comentando. Entonces, muchas veces nosotros le damos valor a comentarios y a críticas que vienen de gente que no han construido nada. Y de la nada no puede salir algo. Si tú siembras nada, ¿qué sale? Sale nada. Entonces, frente a eso, a veces hay que revestirse un poco de paciencia, de calma y saber que estamos en un ambiente donde hay libertad de expresión, donde la gente puede decir lo que le da su gana. Sin embargo, ahí está el freno de los tribunales de la República, que lejos de resolver el tema de la comunicación en las redes sociales, lo que yo entiendo es que se ha enfocado de manera negativa. Y ahí te entro con el tema de la ley de medios digitales que se está tratando de aprobar desde hace un tiempo. La ley se enfocó, o la propuesta se enfocó, sorprendentemente, proveniendo de gente que está vinculada directamente a los medios históricamente, se enfocó en el control de lo que se iba a decir y en la sanción administrativa sin proceso, donde se respete el debido proceso y el derecho de defensa. Se enfocó en eso. Pero no se enfocó en que el ciudadano que se siente afectado cuando alguien le lacera su honra y su consideración pueda ir rápidamente a un proceso expedito y conseguir la restitución de su derecho. ¡Qué vergüenza! O sea, ¡qué vergüenza! Y escuchar al presidente de la República decir, yo ni le puse la mano a eso, y él fue el que firmó la carta de remisión al Congreso. Por favor, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones son lo que tienen a la gente desencantada de los actores políticos. Y después nos quejamos cuando le dicen hablador en las redes sociales. Entonces, hay que enfocar el tema de la libertad de expresión desde el punto de vista de que el ciudadano pueda ir a reclamar si le han violentado su honra. Hay que reducir ese proceso, hay que hacerlo rápido, expedito y claramente despenalizarlo. Los países más avanzados, el que difamó o injurió a una gente tiene una pena económica y abul, te vas. Debería ser igual aquí. Pero no, quisimos crear un instituto que podía eliminar contenido de las redes sociales, que podía incluso mandar a desindexar contenido ya subido en la página de YouTube o en la World Wide Web o www, ¿verdad? Y dejamos de lado el ciudadano. Y cuando las políticas públicas se despegan de la visión del ciudadano, obtienen el rechazo social. Y ahí la sociedad se plantó en 2 patas y le dijo, ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes están buscando una ley mordaza, que tal vez no era la intención, pero así la interpretó la gente y así tenía algunas características de eso también, ¿verdad? Porque no estaban tan equivocados en todo, pero porque se olvidaron de la gente en esa política pública, en el desarrollo de esa política pública tendente a regular el derecho de la libertad de expresión. Que yo entiendo que hay un descontrol sobre el derecho de la libertad de expresión, eso es indiscutible. Ahora, la forma que se buscó para tratar de contener eso fue totalmente equivocada. ¿Cuál es tu mindset moving forward? Porque yo veo, o sea, resalta la pasión que tú tienes, te duele, se nota, pero ahí tú puedes controlar hasta cierto punto. ¿Cuál es tu mindset? Yo no pretendo controlar nada, Arismendi. Yo pretendo simplemente ser una voz que advierta a la sociedad y advierta a los actores sobre lo que yo entiendo que es correcto o incorrecto. Desde mi óptica, que es una óptica casi siempre jurídica y tendente a lo social. Tú quieres servir como una voz. Siempre lo he sido y aún no esté continuamente en los medios de comunicación, intento hacerlo. Pero que a veces esa voz Se pierde. Exacto. Es Entonces, así. ¿qué mindset tú tienes? No tengo en planes ser político, me lo han preguntado un millón de veces, por si tú vienes por ahí. Lo que me refiero es como que cómo tú lo manejas. Tu mindset es, yo cumplo con mi responsabilidad
y no me lo cojo personal, yo cumplo con mi deber, ese es tu maíz. Nosotros, tanto en la iniciativa como en Hope, como en mi desarrollo profesional, tenemos ciertos parámetros de actividad social, donde nosotros nos proponemos ayudar a la sociedad en lo que se pueda. Ujú. Pero eso no necesariamente quiere decir que nosotros tenemos el interés de controlar la sociedad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No sé si eso respondió a tu pregunta. No, yo lo que quería saber es cómo tú lo manejas, cómo tú te mantienes al margen, porque veo que te duele, pero tú solamente eres una voz, pero es como, lo que pasa es que estoy tratando de descifrarte, porque que son tantas cosas que duelen, y son tantas cosas que no suceden al favor de la sociedad. Coño, ¿cómo tú te manejas? Porque tú tienes un mindset de déjame yo cumplir, alzar la voz Mira, y seguir? yo tengo muchas obligaciones profesionales Mm, y personales. Tengo una esposa bellísima a quien aprovecho para mandar un saludo a mi querida María del Mar. Y esas obligaciones, tengo un hijo, sí, yo sí. trato Ujú. de cumplirlas a cabalidad. En el tiempo que puedo administrar, le dedico tiempo a la sociedad. A veces me interesa un tema y lo investigo, pido información pública, verifico normas, reglamentos, cosas que ni siquiera tienen que ver con ningún caso particular que yo esté llevando en ese momento. Simplemente por darle seguimiento a la salud de la sociedad o a la salud de la democracia dominicana. No te puedo negar, es un trabajo cansón. El tema de la modificación de la Constitución fue bastante pesado, aunque nada más se trataron algunos artículos, pero cuando uno quiere profundizar sobre un tema, hay que dedicarle tiempo. Por eso yo no entiendo a algunos actores políticos dominicanos que no logran entender la política local y andan hablando plepla de la Ujú. política internacional. Yo solamente tengo tiempo para ver lo local. A veces, por la diversificación de la comunicación, me llegan datos de otros países, pero no es posible, humanamente hablando, para alguien decir o arengar que mantiene control sobre las ocurrencias políticas y públicas de otros estados. Eso es un acto de poca sinceridad. Mano, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti por Fue la invitación. sumamente edificante para mí. Como siempre, tenemos que hacer una sesión de vez en cuando que tú vengas por Te aquí. voy a traer a Ángelo, Y tráeme también a tu esposa influencer. a María del Mar. Bueno, invítala. Hámele llegar esa invitación, por favor. Yo Pero se lo voy a decir. gracias, de verdad, gracias. Qué bueno Y verte. tú eres nuestra esperanza. Bueno, no. La esperanza de la gente es la propia gente. La propia El gente. dominicano tiene que prepararse. Tiene que dejar de pensar en juca y en dembow. Es la realidad. Mira, cuando yo venía para acá, y perdóname que te No, robe no, este no. minuto final, me di cuenta del descontrol tan grande que hay en el tránsito. Los motores parecen que no tienen reglas. Se aglutinan, van en vía contraria, o sea, no hay ningún tipo de control. Y tú sabes que es lo peor, que yo no he escuchado a nadie del Estado Dominicano hablando de ese tema. Y el tránsito es una muestra de cómo va la sociedad. Y la sociedad dominicana va mal, pero todavía tenemos oportunidad de enderezarla. Y ojalá que algunos de los líderes políticos del país escuchen lo que pienso. Porque no lo pienso por mí, lo pienso por la gente, que es para quien hay que gobernar. ¿Ok? Espero verte pronto. Oye, cuenta conmigo. Gracias. Mi Dale. gente, esto fue In Pursuit of Greatness Podcast. Bye bye.